La esclerosis lateral amiotrófica llamada ELA, o enfermedad de Charcot, o enfermedad de Lou Gehrig. La definición médica, estoy leyendo y traduciendo y explicando del libro azul de la decodificación de Enrique Bourón. La definición médica, afección del sistema nervioso central en la que lesiones de las células nerviosas provocan parálisis progresivas. Esta enfermedad predomina en los hombres. El síndrome central o piramidal asocia una exageración de los reflejos con hipertonía de los miembros. El síndrome periférico, ligado a lesiones en la médula, consiste en una atrofia muscular y una parálisis, afectando a menudo, en primer lugar, a los miembros superiores. Recordemos siempre que la decodificación biológica explica que lo que produce la enfermedad es el bloqueo, o sea, la no expresión de una emoción que quedó bloqueada, y esa descarga emocional, digamos así, quema un control remoto, bloquea una función. Es como si cayera un rayo y quemara un fusible, para hacer una metáfora. Conflictos de desvalorización en términos motores. Recordemos que todo lo que afecte al sistema osteoarticular, en este caso a los músculos y por lo tanto al sistema nervioso, que es quien le ordena al músculo que se mueva, es tercer cerebro, es la sustancia blanca del cerebro, es el mesodermo nuevo, que afecta a todo el tejido osteoarticular y cuyos conflictos básicos son desvalorización, impotencia, conflicto de dirección, voy para acá, voy para allá, no, mejor voy, no, mejor no voy, y compararse con los demás continuamente, lo cual produce un desgaste importante de energía, ¿no? Eso a nivel general. Entonces, los conflictos propios de la ELA. Conflictos de desvalorización en términos motores. Desplazamiento en el sentido lateral o en el sentido antero-posterior. Por ejemplo, tuve que haber hecho tal cosa antes de manejar el auto, por ejemplo, sacar la cédula, o haber hecho el carné y no lo tengo. Atrás tuve que haber hecho algo y no lo hice y tengo culpa, entonces voy y me choco, ¿tá? O esa constante culpa de tendría que haber hecho algo antes, una orden atrás, ¿se entiende? En el pasado, o algo que dejo atrás, irme de la casa de mis padres, por ejemplo, pero irme peleado, irme enojado, irme habiendo sido abusado, irme y haber robado antes de irme, dejé algo atrás, hay una acción que me desvaloriza. Conflicto de desvalorización en un movimiento lateral, por ejemplo, hacia mi hijo sería hacia abajo. El lateral son mis primos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo. Conflicto en la lateralidad con una amenaza por detrás. Por ejemplo, siento que me van a echar, mi jefe por detrás, el que mira todo, el gran ojo, y yo le echo la culpa a un amigo, a un colateral, a alguien de al lado, de que él hizo eso mal, que yo no fui, por ejemplo. Lo cual a nivel nervioso implica todo un sentimiento de culpa y de le digo, pero yo sé que no es, un bloqueo. Conflicto de querer huir y no poder. O sea, yo quiero irme de esta situación, mando la orden, pero sé que no puedo. O sea, yo quiero separarme de mi pareja porque me pega, pero por otro lado recordemos que todo lo que vivimos es porque creemos que es así, porque no le encontramos una solución, porque todo tiene solución. Pero si yo tengo un programa instalado, rígido, de las cosas son así, yo creo que no puedo hacer algo, y no es que no pueda, sino que yo creo que no puedo, que es muy distinto. Pero para el que cree que es así, es así. Entonces, conflicto de querer huir y no poder. Mando la orden al cerebro de, pero después digo, no, cierto que no puedo. Cualquier cosa sea. Igualmente, un gesto que no debería haber hecho, o un gesto que debería haber sido hecho, pero no fue. El reproche, si yo le hubiera pedido disculpas a mi hijo, él no se hubiera suicidado. Si yo le hubiera dicho a mi mujer la verdad, no se hubiera matado en ese accidente. Si yo hubiera hecho tal cosa, pero no la hizo. O sea, ven que es
una orden que se envía a un músculo, pero que no se hizo, que queda bloqueada, porque yo hubiera, pero no ejecuté, o al revés. Mandé a hacer una orden que luego dije, ¿para qué le dije que lo haga? Si yo no le hubiera dicho a mi hijo, anda a buscarme el pan a la esquina, no lo hubiera matado un auto como lo mató, o no le hubieran pegado un balazo. O si yo no le hubiera dicho a mi mujer, anda a esa fiesta, no hubiera conseguido al hombre que se enamoró y después me dejó a mí. Hay que ser muy amplio para buscar. Verificar qué músculos son los afectados, o sea, de qué vértebra sale el nervio que va hacia el músculo, porque no son los mismos los nervios que salen de las 7 cervicales que tienen que ver con la comunicación, de las 12 dorsales que tienen que ver con la familia, o de las 5 lumbares que tienen que ver con la sexualidad, los colaterales, el trabajo, el dinero. Entonces hay que ver dónde, en qué músculo se bloquea la acción. Deseo, miedo de vivir al lado de alguien a quien amamos, pero que es peligroso o prohibido. Por ejemplo, si hay un deseo, una vez más, contrariado. Yo quiero estar con Juanita, pero si estoy con Juanita, implica que me tengo que aguantar a la suegra que me ha insinuado cosas o que me detesta, o tengo que dejar la riqueza y la comodidad donde vivo porque Juanita es pobre y tengo que vivir en un ambiente pobre, yo estoy acostumbrado a la riqueza, por ejemplo, ¿no? Deseo de, yo quisiera vivir en una comunidad con los árboles, las plantas, pero me da pena dejar la comodidad del departamento, de esto, de lo otro. Entonces quiero, pero no llego a ejecutar porque no tengo energía para afrontar esa situación. Recordemos que todo esto tiene que estar codificado en la memoria celular, en la vida de la persona, sobre todo en los primeros años. En el útero de la madre seguro tuvo que haberse vivido alguna situación así, la pudo haber vivido el padre, la madre, el ambiente donde estaba ese padre y esa madre cuando me estaban gestando a mí los 9 meses, ni qué decir cuando me estaban concibiendo. Imagínate si yo vengo de una sexualidad en donde el padre mío no es el que estaba casado con mi madre, entonces tienen sexo pero lo hacen con culpa o disfrutando, pero que después nadie se entere que eso había pasado. Ya hay una orden ahí de mejor no lo hubiera hecho, para qué lo hice, pero mira por qué lo hice, mira si ahora se enteran, y mejor que la orden no llegue, mejor que nadie se entere. ¿Se entiende cómo funciona? Y ni que hablar de los secretos que hay en el clan más arriba, ni de las culpas, del hombre que dejó el veneno de las ratas y por error lo puso en la heladera y vino el nieto y tomó el veneno de ratas y se murió. Él dice, ¿para qué hice eso? Pero tampoco lo puede decir. Entonces ese freno inhibitorio queda, mejor nunca lo hubiera hecho, y puede aparecer un nieto ya con un brazo doblado porque es el gesto que el abuelo nunca hubiera querido hacer. Bueno, espero que esto vaya aclarando y tomar conciencia, y los que en el clan tengan secretos, por favor que los suelten. Los que tengan culpa también que los suelten, porque si hubieran podido evitar hacer lo que hicieron, lo hubieran hecho. Si mataron a alguien, violaron a alguien, torturaron a alguien, abofetearon a alguien, era porque tenían un drama. Cuanto antes lo suelten, menos esa historia se va a repetir en el clan.